Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de Punto Línea, en donde revisaremos 8 comandos muy útiles y muy necesarios de aprender a la hora de trabajar en Autodesk Revit. Son 8 comandos que he ido recopilando y que la verdad creo que son de los más útiles y los que ayudan a ahorrar tiempo a la hora de trabajar largas horas en este programa. Así que vamos a ir directamente con el primer comando de la lista, que es el comando para ocultar temporalmente algunas cosas, el comando HH. Esto sirve para cuando quiero ocultar algo, apagar algo por algunos segundos y nuevamente lo voy a encender para seguir trabajando. Así que, por ejemplo, en este caso quiero ver el segundo piso por dentro y me está tapando obviamente la cubierta, lo voy a seleccionar y simplemente voy a escribir en el teclado HH y con eso ya se va a ocultar temporalmente. Veremos que se activa este marco de color celeste que nos indica que estamos con el modo de apagado temporal activado. Por lo tanto, siempre que veamos este marco es porque tenemos algo oculto, para que también lo sepamos. Y por ejemplo, oculté el techo, quiero mover algunas cosas, quiero modificar algo de lo que está adentro y ya, listo, ya no quiero modificar nada más. Por lo tanto, escribo HR para volver a encender y volvió todo a la normalidad. Lo bueno de esto es que podemos ir ocultando varias cosas a la vez. Por ejemplo, si oculto esta cubierta, HH, puedo seleccionar otra, HH, seleccionar un muro, HH, y así voy sumando cosas también a la selección y de la misma forma se van ocultando. También podemos seleccionar varias cosas y ocultarlas todas a la vez. Por ejemplo, voy a seleccionar este muro. Si mantengo la tecla Control, aparece un signo más en mi mouse, por lo tanto puedo seguir seleccionando cosas, siempre manteniendo la tecla Control del teclado, y todo lo que vaya seleccionando se va a sumar a la selección. Y si ya tuviera, por ejemplo, varias cosas, ahí tengo varios elementos de distintas categorías, presiono nuevamente HH y eso se suma todo a lo que ya estaba oculto. Por lo tanto, podemos seguir ocultando cosas para seguir trabajando mientras necesitemos ocultar algo. Como ya dijimos, HR para encender y ahí se vuelve a encender todo y es como que nada hubiera pasado. Así que esa es como funciona el comando HH para encender, HR para ocultar. Pero también vamos a comentar que esta herramienta tiene otra versión que es un poco lo contrario, es como aislar la selección. Lamentablemente no tiene un comando por defecto, pero sí lo podemos hacer desde la barra que tenemos acá abajo a la izquierda, donde está la escala, el nivel de detalle, el estilo visual, etcétera. Aparecen unas gafas, ¿ya? Esas gafas son el icono de esta misma herramienta. Por lo tanto, por ejemplo, si yo selecciono algunas cosas, por ejemplo, selecciono este pilar, selecciono esta baranda, selecciono algunos elementos, puedo hacer que se aíslen, que haga lo contrario, que apague todo y me deje solo esto. Entonces, por ejemplo, me voy a la gafa, le doy clic y tenemos varias opciones. Por ejemplo, Isolate Category sería aislar categoría, o sea, si tomé el pilar va a aislar todos los pilares, por ejemplo. Vamos a probar con eso. Ahí está, me aisló todas las barandas, todos los pilares, todas las vigas, ¿ya? Para volver atrás, ya sabemos, HR. Con eso se desactiva. Y también podemos aislar solamente los elementos que yo seleccione. Por ejemplo, si selecciono nuevamente lo mismo, que era el pilar con la baranda y la viga, puedo ir a las gafas y le doy aislar elemento, isolate element. Y ahí solamente me aisló los elementos que seleccioné. Por lo tanto, de esa forma podemos complementar aún más la selección que estábamos viendo recién. El segundo comando que vamos a ver en esta revisión va a ser el comando crear similar, que es un comando que también uso bastante, creo que es uno de los comandos que más uso en el programa, por lo tanto es muy bueno sabérselo de memoria, muy bueno saber usarlo. Es un comando que básicamente me permite crear un elemento de la misma categoría de lo que estoy usando. Por ejemplo, si quiero crear un muro nuevo, en vez de ir a arquitectura y buscar muro y seleccionar el muro que quiero usar, simplemente puedo tocar un muro de los que ya tengo, escribir CS y eso me activa la herramienta muro y puedo seguir usándola con el mismo muro y la misma configuración del que seleccioné. ¿Sí? Por lo tanto, ahí creé el mismo muro que había seleccionado. Por ejemplo, ahora voy a hacer con el que tengo afuera, que es distinto. Voy a seleccionar ese muro, CS, y voy a trazar un muro que, si se fijan, ya tiene toda la configuración y ya tiene el mismo tipo. Por lo tanto, es para seguir trabajando de la misma forma, para poder hacerlo más rápido. Pero usted dirá, bueno, ¿sirve solo con muros? No, lo bueno es que sirve con todo. Por ejemplo, si selecciono una baranda, escribo CS. Bueno, ahí me está diciendo que una baranda no la puedo hacer en el 3D, pero si me voy a la vista de planta, que ahí sí se puede, seleccionando la misma baranda, CS me activa automáticamente la herramienta baranda y ya puedo empezar a crear una. Y la verdad que sirve mucho para ahorrarse tiempo porque, como decía, no tengo que ir a la pestaña de arquitectura, buscar la herramienta baranda, seleccionar el tipo de baranda que quiero, sino que automáticamente ya me la seleccionó, ya está disponible, ya la puedo usar y ya puedo crear elementos de ese tipo. Podemos seguir probando. Por ejemplo, selecciono una ventana, escribo CS y automáticamente ya puedo posicionar una ventana.
Por lo tanto, es un comando muy útil, muy fácil de usar y que la verdad ahorra bastante tiempo a la hora de trabajar. El tercer comando que vamos a revisar en este video tiene que ver con las visibilidades gráficas. Es un panel que nos permite, entre otras cosas, ocultar elementos y también definir la interfaz gráfica de un plano o de una vista en general. Por ejemplo, en esta planta ya tengo una interfaz gráfica activada donde los muros cortados, por ejemplo, tienen un patrón sólido negro, el piso tiene un patrón de líneas, etcétera. Tenemos distintas cosas que ya se están aplicando, los muebles en grises, y por lo tanto podemos aplicar y llegar a esto. También podemos llegar a algo como la imagen que tengo en 3D, la plantilla de vista. Por lo tanto, para poder llegar a esto, primero voy a desactivar la plantilla para que podamos ver cómo funciona, y vamos a escribir simplemente el comando que es b corta o v, ¿ya? Dependiendo como usted le diga a la letra b corta o v, dos veces v, o también accediendo desde las propiedades. Podemos ir a las propiedades de la vista y buscar Visibility Graphics. También otra opción de este comando es VG, Visibility Graphics, VG. También nos lleva a donde mismo, si escribimos VG, llegamos acá. ¿Y cómo funciona? Básicamente tenemos una opción que dice visibilidad, en donde nos va a enlistar todas las categorías del proyecto. Acá esto funciona por categoría, eso es importante recalcarlo. Por lo tanto, si yo quisiera, por ejemplo, tocar el caso, no necesitara ver los muros en esta planta, quisiera apagar todos los muros, una forma muy fácil es buscar la categoría muro, escribo W, me lleva a Walls y le quito el ticket. Si le quito esa casilla, simplemente lo que voy a hacer es que se van a ocultar todos los muros automáticamente. Así funciona. Por lo tanto, donde dice visibilidad, tenemos todas las categorías con su casilla respectiva. Yo si quiero apagar, por ejemplo, ahora los muebles, también apago la categoría muebles y muchos de los muebles ya se apagaron. Entonces, por una parte, esta herramienta funciona para ocultar o prender cosas, en caso de que estén apagadas, y también sirve para ver su estilo visual, su manera gráfica de mostrarse. Por lo tanto, eso es todo lo que veo desde visibilidad hacia la derecha. Podemos ver cómo se ven en proyección surface, cómo se ven sus líneas, sus patrones y su transparencia, y cómo se ven corte. No todos los elementos se pueden cortar, por lo tanto, hay elementos que no se pueden editar gráficamente en corte. Acá está lo que yo estaba comentando. Por ejemplo, los muros tienen un patrón sólido negro, y ese patrón sólido negro se le agregó desde la categoría muros, corte, patrón. Yo acá puedo seleccionar, podemos poner otro. Por ejemplo, voy a poner un patrón ahora de líneas, ¿ya? Patrón de líneas grises, para que vean que los muros, categoría muros, cuando estén cortados, van a tener un patrón que es el que acabo de dar. Si le damos a aplicar, automáticamente cambió la representación de los muros. También podemos seleccionar, por ejemplo, las líneas. Por defecto los elementos cortados tienen una línea gruesa, pero podríamos hacer a lo mejor que fuese más gruesa o que fuese otro tipo de línea. Volvamos al ejemplo de muros. Ahora vamos a ir a corte, pero a línea. Y nosotros en Override, sobre escribir, podemos editar, por ejemplo, el patrón de línea. No es lo correcto, pero vamos a probar para que se vea. Le vamos a poner una línea de segmento para que vean la diferencia. Le vamos a poner un color gris y grosor. Vamos a ponerle un buen grosor para que se note. Por ejemplo ahí. Y ahora todos mis muros tienen ese tipo de línea porque lo estoy manipulando desde el comando VV visibilidades gráficas. Ahí podemos editar patrón, línea y lo mismo en proyección. Ahora en este caso los muros están en corte, por lo tanto por eso estoy en el panel corte, pero si estuvieran en proyección sería lo mismo pero el panel de al lado. Así que ese es el tercer comando, visibilidades gráficas, que nos permite rápidamente apagar elementos y también editar su configuración gráfica. El cuarto comando que vamos a revisar en este video es el comando trim, comando TR, que sirve para unir esquinas, sirve para unir elementos cuando no se están juntando. Por ejemplo, si yo necesitara unir dos muros, vamos a crear muros nuevos para que hagamos un buen ejemplo acá. Ya con el comando que aprendimos antes, crear similar, voy a crear un muro acá del nivel 1 al nivel 2. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Tenemos muros que están separados y yo quisiera que se unieran en la esquina. Una forma de hacerlo ya sabemos, es seleccionando el muro, alargándolo, ¿no es cierto? Extendiéndolo hasta que se junten, pero quizás eso me tomaría mucho tiempo y quizás si tuviera que hacerlo muchas veces perdería mucho tiempo en hacerlo. Por lo tanto, el comando trim, si escribo TR, se activa, aparece un icono en mi cursor y lo que hace es que yo puedo seleccionar uno, seleccionar otro y automáticamente me va a unir esas esquinas. Esto independiente de cómo estén, independiente de qué tanto los tenga que extender, el programa va a reconocer que tiene que unir esas esquinas. Por ejemplo, voy a unir ahora este muro que tengo acá con el muro del fondo. Por lo tanto, TR, selecciono uno, selecciono el otro
y automáticamente me los unió y por ejemplo me los separó del otro, porque ahora para unir esa esquina tenía que acortarse un poco para unirse acá. Entonces esa es la forma de cómo funciona el comando trim, no es más que eso, tr para unir esquinas. Lo que sí es bueno saber es que depende de dónde estoy seleccionando para ver cómo va a ser esa unión. Por ejemplo, vamos a poner acá esta situación, la misma que estábamos haciendo, pero ahora en planta para que se vea mucho mejor. Ahí tenemos la esquina que queremos unir, por lo tanto si escribo trim, ¿no es cierto? Muy fácil, selecciono uno, selecciono el otro y me lo va a unir, como decíamos. Pero ¿qué pasa cuando este muro, por ejemplo, pasa más acá y tenemos esta situación? ¿Qué esquina me va a unir? ¿Hacia dónde lo va a hacer? ¿Lo va a hacer hacia la izquierda? ¿Lo va a hacer hacia la derecha? Eso depende de dónde lo estoy seleccionando. Por ejemplo, escribo trim, tr. Si el clic lo hago del lado izquierdo, me va a unir de esa forma, ¿ya? Pero si yo quisiera que me uniera del lado derecho, bueno, entonces el primer clic lo tengo que hacer en el lado derecho. Es muy importante eso, no es casualidad. Ahí me lo va a unir ahora a la derecha. Entonces depende hacia dónde yo estoy haciendo el clic con mi cursor, trim nuevamente, hacia dónde lo va a hacer. Entonces si yo quiero que la esquina sea hacia la derecha, bueno, selecciono desde la derecha y el programa va a reconocer que lo estoy uniendo de esa forma. El quinto comando que vamos a revisar en este video es el comando SL, que significa Split Element. En español, dividir un elemento o cortar un elemento. Vamos a seguir con el ejemplo de este muro que estábamos haciendo recién, que estábamos uniendo su esquina, este muro que hicimos acá afuera. Ahora vamos a hacer lo contrario, ya no queremos unir, queremos recortar. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo quisiera cortar un trozo del muro, no el muro completo, no quiero hacer esto, por ejemplo. Quiero dividir el muro en varios. Bueno, alguien me diría, bueno, tengo que hacer varios muros. No, con SL sería la solución. Entonces escribo en el teclado SL, Split Element, y se activa en mi cursor una especie de bisturí, ¿ya? Con ese bisturí yo voy a poder cortar este muro y si se fijan, me aparece la opción ahí para cortar cuando me acerco al muro. Si no me acerco al muro, no pasa nada. Entonces puedo cortar el muro, el mismo muro, ahí por ejemplo, clic, y dividirlo en varios. Clic, clic, para escape. Y por ejemplo, ahora son varios muros. Cuando yo lo veo por fuera, se ve como que fuese un muro continuo, igual como estaba antes, pero ahora me doy cuenta que son distintos. ¿Y para qué me serviría esto, por ejemplo? Para que tuvieran distinta configuración. Por ejemplo, este muro podría ser más pequeño, este muro podría ser otro tipo de muro, por ejemplo, en caso que quisiera cambiarlo. Entonces, de esa forma, podemos hacer que un elemento que era un elemento continuo, que era un solo muro, podemos ir dividiéndolo en varios. Voy a hacerlo, por ejemplo, ahora con el muro ya de la casa, para que vean que se puede aplicar de distintas formas. Entonces tengo acá mi otro muro, escribo SL y lo voy a cortar acá, por ejemplo, lo voy a cortar acá. Ahí me voy al 3D. Vamos a ver que ahora el muro, que era uno solo, ahora son tres muros, uno a la izquierda, otro al medio, otro a la derecha. Y ese al medio, por ejemplo, podría ser un muro cortina. Y podría quedar ahí una zona vidriada. Ahora está en el baño, así que un poco práctico, pero sería la forma de hacerlo. Por ejemplo, podemos cambiar ahí por un muro cortina y podemos ir haciendo una división del mismo muro a medida que lo vayamos cortando con SL. Entonces SL vamos seleccionando dónde lo queremos cortar y ahí podemos ir configurando distintas cosas. Por ejemplo, este le voy a decir que sea más pequeño para que me quede ahí una abertura y así podemos ir creando distintas situaciones dentro de un mismo muro, dentro de un mismo lugar. El sexto comando que vamos a revisar en este video tiene que ver con la herramienta de Selection Box, que ya la revisamos en un video pasado en las formas de seleccionar, pero en este caso vamos a revisarla en este video resumen. Por lo tanto, el comando es BX. Si yo selecciono algo, tengo que seleccionar algo primero. Por ejemplo, voy a seleccionar este macetero que está en el patio. Escribo BX y me va a crear una caja de sección que está enfocada en el elemento que seleccioné. O sea, si se fijan, me dejó un poco de contexto, que también lo podemos modificar, pero me aisló básicamente de la situación, me llevó ahí a un detalle de lo que estaba pasando con el macetero, pero solamente eso. Entonces, entender que esto es una caja de sección, la herramienta se llama Selection Box porque me crea una selección, ¿ya? Una caja de sección en base a la selección, pero la herramienta madre de esto es Section Box. Esa herramienta la encontramos en las propiedades, por lo tanto si yo la quisiera desactivar, tengo que desactivarla desde acá. Propiedades, vamos a encontrar Section Box, o en español caja de sección, y si la desactivo, volvemos a la normalidad. Lo vamos a probar desde una planta también, por ejemplo, podemos estar nosotros en una planta, o en un detalle, o en cualquier vista. Si yo selecciono algo, o una serie de cosas, por ejemplo, puedo seleccionar acá el living completo, y le voy a poner BX, y me va a crear ahí mi Selection Box, mi caja de selección en este caso, que ya sabemos que funciona de la mano con
Section Box. ¿Qué pasa si no veo la caja? ¿Ya? Es una caja literalmente. Probablemente usted al hacerlo le aparezca la caja. Si no le aparece es porque está oculta. Entonces nos vamos a ir acá abajo, donde está la escala. Vamos a buscar la ampolleta, está a la derecha de las gafas. La ampolleta la encendemos y puede que esté apagada. Si la veo en rojo es porque está apagada la caja de selección. Yo la puedo en todo caso modificar desde acá. Por ejemplo, si quisiera agrandar un poco esta caja, lo puedo hacer desde la misma ventana de elementos ocultos. O si quiero encenderla para poder verla, le doy clic derecho, un Hidden View Elements. Esto es para prender la caja. Apago la ampolleta. Y ahí sí, ahí se la veo. Ahí veo mi caja de sección, como decía, la cual podemos seleccionar y podemos seguir agrandando. Pero lo bueno es que nos crea entonces una selección. Nosotros en base a una selección que estamos viendo en una planta, podemos ya llevarlo esto a un modelo 3D seleccionado. Como decía antes, si queremos volver al 3D normal, me voy a las propiedades, Select Section Box en este caso, apago la sección y esa sección, por si acaso, se pierde, ¿ya? Si yo apago la sección y la vuelvo a prender, por ejemplo, me va a llevar a una sección por defecto, la cual funciona de esta forma. Yo puedo definir qué sección quiero dejar. Esto es lo que me ahorra el Selection Box, que no tengo que hacer esto de cero, sino que me lleva al tiro a la sección lista. Pero si yo lo quisiera hacer desde cero, Section Box, tomo el recuadro y lo puedo empezar ahí a modificar para ver solamente lo que yo necesito. El séptimo comando de esta lista de 8 comandos imprescindibles de Revit es el comando alinear. Es un comando bastante útil también, que se usa mucho y que ahorra tiempo en poder alinear elementos y poder dejarlos en una misma línea o en una misma altura o en una misma posición cuando queremos crear y diseñar nuestros proyectos. Entonces el comando alinear es el comando AL. Si escribo AL me lleva directo al comando. ¿Y cómo funciona? Bueno, tengo que tener claro primero qué cosas quiero alinear y en qué posición las quiero alinear. Me refiero a que cuando yo hago clic, primero tengo que decir a qué quiero tener como base, qué quiero que sea mi referencia a la hora de alinear y después qué quiero llevar a esa referencia. Por ejemplo, si quiero que un muro esté a la misma altura de otro, por poner un ejemplo, supongamos que aquí se corre una puerta, vamos a arreglar. Supongamos que este muro ya no va acá, sino que va alineado con el otro, va a la misma altura. ¿Qué haría uno? Bueno, uno trataría de moverlo, ¿no sé? Tratar de dejarlo donde mismo, pero el comando alinear es justamente lo que me sirve para eso. Entonces, de hecho voy a crear otro muro, crear similar, para no estropear ese que está ahí, y este muro entonces lo quiero dejar acá. Bueno, entonces AL, lo primero que tengo que definir entonces cuando activo AL es a dónde quiero que quede este muro, ¿ya? Dónde quiero que se alinee. Entonces, yo puedo definir que sea la línea, por ejemplo, la línea superior, hasta donde llega el muro, para que la cara exterior de los muros estén alineadas. Entonces, ese es mi primer clic. Y mi segundo clic es qué quiero llevar allá. Entonces puede ser la cara de este muro que hice nuevo. Y eso automáticamente me lo lleva y lo deja tal cual alineado a la misma posición. Entonces podemos hacerlo con distintas cosas. Yo acá lo hice en una planta, con un muro lo voy a hacer nuevamente. AL, tengo que definir dónde quiero que quede y después tengo que definir qué cosa. Ahí está. Pero también podría ser, por ejemplo, si lo llevamos esto a una elevación. Por ejemplo, yo podría tener una ventana corrida y quiero que todas mis ventanas estén a la misma altura. Bueno, AL. Entonces defino cuál va a ser mi línea de referencia y después defino qué cosa quiero mover. La altura de la ventana. Y eso va a hacer que baje la ventana y se pongan a la misma altura. Independiente del tipo de elemento que sean, los va a alinear, reconociendo entonces, como vimos recién, una línea de referencia y después mover el elemento a esa posición. El último y octavo comando que vamos a revisar en este video es el comando de igualar propiedades, también conocido como Match Property o MA en su abreviación de teclado, y que sirve para básicamente copiar las propiedades de un elemento y aplicárselas a otro. Vamos a retomar este ejemplo que hice acá con unos muros que son distintos. Uno tiene un tipo, otros tienen otro tipo, pero distintas alturas, por lo tanto tenemos distinta configuración y tenemos distintos tipos en una misma situación. Así que lo que voy a hacer primero es activar el comando MA, escribo MA directamente y se activa una especie ahí de pincel en mi cursor. Por lo tanto, lo que tengo que hacer primero es seleccionar el objeto al que le voy a copiar el estilo, o sea, el estilo que quiero como base. Por ejemplo, quiero que todos los muros sean iguales a este, entonces selecciono ese muro primero y después selecciono a los que se lo quiero aplicar. Voy a aplicárselo a este, voy a aplicárselo a este y a este. Y como ven, ahora todos los muros son iguales, no solamente en tipo, sino que también en configuración.
vimos recién, vamos a volver atrás un paso, ahí está, vimos que si copio este muro a este muro que es pequeño, que tiene otra configuración de altura y otro tipo, lo dejó tal cual, tanto en altura y tanto en tipo. Entonces, obviamente este comando sirve para elementos de una misma categoría. No puedo igualar una ventana con una puerta, por ejemplo, no tiene sentido. Entonces tienen que ser elementos del mismo tipo, por ejemplo una ventana con otra ventana, un muro con otro muro. Ahí obviamente los errores me están diciendo que esta ventana es más grande, por lo tanto ahí no queda bien en el espacio, pero si tuviéramos la misma situación, ahí sí se podría hacer perfectamente y no tendríamos ningún tipo de problema. Entonces toca hacerlo en casos donde sí convenga. Por ejemplo, acá si lo hago con este piso que es más pequeño, con este más grande, también me va a dar error, pero se puede. Si le pongo MA a este piso con el otro, me lo cambió, ¿ya? Pero ahí podemos ir viendo en qué tipo de cosas es más útil usarlo. Pero por ejemplo en el caso de los muros, cuando yo creo un muro y ya quiero que todos los muros sean iguales, muy fácil, MA, ahora vamos a hacer lo contrario, este igual a este, y yo podría empezar a cambiar por ejemplo todos los muros de la casa al muro que ya tengo definido afuera, con otra materialidad, con otro espesor, con otro sistema constructivo. Entonces ahí podemos ir cambiando rápidamente los muros con esta herramienta MA igualar propiedades. Eso fue todo por hoy. 8 comandos muy útiles, muy necesarios, muy fáciles de usar también, y que es muy importante poder aprenderlo a la hora de trabajar porque como vimos recién, ahorran mucho tiempo y ahorran también muchos pasos entre medio. Por lo tanto es recomendable aprenderse estos 8 comandos. Les pedimos que si les gustó el video, recomienden este video a sus colegas, a sus compañeros, a sus amigos y nos ayuden a crecer como comunidad. Así que nos vemos en la siguiente entrega. Que estén muy pero muy bien.